Buenos días, iglesia, gran bendición para todos y para nosotros también poder servirle y adorarle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Damos gracias al Señor porque nos permite en esta mañana glorificar su nombre con nuestras voces, exaltarle por lo grande y poderoso que es. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo no hemos de alabarle y adorarle y amarle por ese inmenso, inmenso amor que Él primero nos tuvo a nosotros? Bendecimos el nombre del Señor en esta mañana. Te invito a que le adores, le alabes allí donde estás. Con tus palmas, levántate y adórale al Señor. Aleluya, 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 diga, aleluya, 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 diga, aleluya, aleluya, aleluya,
exaltado y glorificado por su gran amor. Gracias te damos, oh Padre, por tu misericordia y tu bondad para con nosotros. Te adoramos, Señor. Levantamos nuestras voces delante de ti para exaltarte, porque tú eres digno. Tú eres el único digno, oh Dios. Te bendecimos, Señor, por tu maravilloso amor incondicional. No escatimaste, Señor. Te adoramos. Diga conmigo. Te adoramos, Señor. Levantamos tu nombre. Gracias, Padre, por tu infinito amor demostrado en la cruz del Calvario. Gracias te damos, Señor, por tu maravilloso amor. Iglesia, Dios te siga bendiciendo. Amén. Hermanos y amigos, bendiciones.
Quiero invitarles para que abramos nuestras Biblias en el libro de Filemón. Filemón es una carta que el apóstol Pablo ha escrito. Se encuentra ubicada antes del libro de Hebreos y después de la segunda carta que el apóstol Pablo escribió a su amado discípulo Timoteo. En el versículo 4 hasta el versículo 9, Pablo nos dice de la siguiente manera: Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Pablo, un amigo que restaura. Dios quiere utilizar la vida de cada uno de nosotros y una de las formas de comprenderlo es estudiando en la palabra de Dios a algunas personas que muchas veces no tienen esa trascendencia para nosotros, pero que para el Señor sí la tienen. Y no solamente para el Señor, sino que fueron personas que al dejarse usar por el Señor, perteneciendo al cuerpo de Jesucristo, trajeron una bendición muy grande a la vida de otras personas y a la misma iglesia del Señor. Sócrates le preguntó a un anciano muy sencillo cuál era la cosa que más agradecía. Este le respondió que ser como había sido y tener los amigos que había tenido. Qué bueno es tener un amigo que se preocupe profundamente por nosotros, por ti o por mí. Alguien en quien confiar. Si tenemos a alguien así, somos muy bendecidos. Y el apóstol Pablo era un gran amigo y tenía muchos amigos. Y en medio de todas sus ocupaciones, en medio de todas las obligaciones que Pablo tenía, de sus persecuciones y aún preso, sacaba tiempo para cada uno de ellos. Él, al escribir no solamente a Filemón, sino a muchos otros hermanos, se dirige a ellos como sus colaboradores, compañeros de ministerio y algunos amigos muy especiales. Pablo, en este momento que escribe a Filemón, está en prisión, allá en Roma. Y en medio de esto a él se le permite predicar. Estuvo 2 años allí y la gente llegaba a escuchar el mensaje. Roma era una ciudad grande y especial para que si algún fugitivo quería ocultarse de su amo o de alguien que le estuviera persiguiendo, allí era el lugar perfecto. En ese sitio, en medio de tantas situaciones que el apóstol estaba viviendo, se acerca un hombre que era un hombre muy particular porque era un esclavo que estaba huyendo de su amo. Este hombre, llamado Onésimo, se acerca donde está Pablo y le escucha predicar. Los historiadores nos dicen que Onésimo recibió a Jesucristo como su Señor y su Salvador en una de esas prédicas que Pablo hacía cuando estaba allí prisionero en Roma. De este encuentro, donde él se convierte al Señor Jesucristo, Pablo inicia un proceso de discipulado con la vida de Onésimo. En ese proceso de discipulado y de consejería, se da cuenta que Onésimo viene de Colosa y que en Colosa, que era una ciudad y donde había una iglesia cristiana que Pablo no conocía, estaba su amigo Filemón, su discípulo, su colaborador, un hombre por el que Pablo oraba constantemente. Y se da cuenta también que Onésimo es un esclavo que ha abandonado a su amo y se ha ido de su lugar, y al entablar esta conversación con Pablo, Pablo decide mediar en medio de la situación que está viviendo Onésimo y Filemón.
Pablo es un amigo que restaura. ¿Cuánta falta nos hace a nosotros encontrar personas así? Personas que en medio de un conflicto puedan ser esos pacificadores, esos hombres que son capaces de decir la verdad a cada una de las personas que están en medio de una situación donde no ha habido entendimiento y donde las relaciones, la comunicación ha sido rota. Y el apóstol aconseja a su discípulo Onésimo que debe regresar y someterse a Filemón. Mis hermanos, cuando en la iglesia hay conflictos, y de hecho siempre lo van a ver, se requiere que se levanten hombres sabios, prudentes, con consejo de arriba, capaces de orientar y de ayudar a las personas y sin parcializarse porque tengan una amistad o porque esa persona que ha llegado hasta ellos les ha dicho una parte de la verdad sin que ellos se percaten de escuchar las dos partes. Recordamos que la Escritura nos dice a nosotros, justo parece el primero que aboga por su causa, más viene su adversario y le descubre. Aquí el apóstol Pablo le aconseja a Onésimo que se someta a Filemón. Le entrega una carta enviada a Filemón, que es esta que nosotros estamos estudiando en el día de hoy, que estamos hoy trabajando. Y aparte de eso, envía otra carta para la iglesia de Colosa. Y Pablo, ahí en el capítulo 4 del libro de Colosenses, versículo 7, envía a este hombre con Tíquico, que es otro de sus discípulos, para que ellos allí, con toda la ayuda del Espíritu Santo y el consejo que el Señor nos da, puedan seguir edificando las relaciones, sanando y saliendo adelante. La carta a Filemón es el relato escrito, personal, y es una apelación que Pablo hace a su amado discípulo, a su colaborador y a su amigo. En ella le pide que perdone a uno de sus esclavos que ahora es hermano en la fe por los daños que este esclavo le causó en un momento determinado. Mis hermanos, qué bonito cuando uno escucha palabras que vienen de arriba, de lo alto, a través de hombres que están dotados del consejo de Dios. Aquellos que nos enseñan que en muchas ocasiones necesitamos sufrir el agravio. Y sufrir el agravio no es fácil. Sufrir el dolor, lo que otros nos han hecho, no es fácil. Pero aquí está Pablo diciéndole a Filemón cómo debe tratar a este varón. Mis hermanos, el bienestar de Filemón, el bienestar de Onésimo, le preocupa profundamente a Pablo y él le está llevando un mensaje de conciliación a los dos. Por eso interviene en búsqueda de que la iglesia pueda ser sanada y que aquellas cosas que muchas veces hacen separación puedan ser superadas con la ayuda del Señor. Qué riqueza la que tiene la iglesia del Señor cuando hay hombres sabios, cuando hay hombres prudentes que son capaces de llegar a aquellas personas que en un momento determinado están necesitando la ayuda del Señor. Pablo desea restaurar y mucho más el Señor, porque cuando las relaciones en la iglesia son sanadas, el cuerpo del Señor crece, el cuerpo del Señor se revitaliza. Cuando yo he tenido algo con algún hermano y ese hermano se acerca o alguien nos acerca y nos ayuda para que podamos seguir hacia adelante unidos como la palabra del Señor lo enseña, entonces en ese momento la bendición del Señor está allí porque al Señor le agrada la unidad. La oración del Señor Jesús fue que estuviésemos unidos y nos amásemos los unos a los otros. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, así como yo los he amado. Hermanos, amigos, pretender que en una iglesia
que entre pastores y líderes no vaya a haber disensión, es un imposible mientras estemos aquí en la tierra. Pero debemos seguir creciendo en el conocimiento del Señor y madurando. Debemos aprender a perdonar y a confrontar las cosas con amor, a decirle a la otra persona si es que nos han hecho alguna falla, si nos han agraviado en algo, que nosotros no estamos de acuerdo con lo que han hecho. Pero después de eso debemos buscar que los lazos de la unidad se den entre nosotros, porque somos un cuerpo en Cristo, porque el Señor así lo anhela, porque es el deseo de su corazón. El Señor no tiene muchas iglesias. El Señor tiene una sola iglesia organizada en varias congregaciones y muchas congregaciones que están en denominaciones. Pero la iglesia del Señor es una sola, que predica al Padre, que predica a Jesucristo como su Señor y Salvador, y que tenemos al Espíritu Santo que habita dentro del corazón de cada uno de los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Hermanos maduros en la fe, hermanos de la iglesia, consejeros, debemos aprender que en medio de todas las crisis que el cuerpo de Jesucristo vive, donde se ha fragmentado, somos llamados para hacer la obra del Señor. Y si nosotros realmente nos consideramos amigos de nuestros hermanos pastores, de los líderes, de aquellas personas que pasan por momentos difíciles, entonces también como amigos, así como lo mostró Pablo, somos llamados para ayudar a restaurar. Lo primero entonces que Pablo hace y nos enseña aquí, mi hermano, para cómo ayudar a restaurar esas relaciones rotas, tomemos nota de esto que Pablo hace. Primero, enseña a ser compasivo. La compasión es un dolor profundo que desgarró el corazón de Jesús cuando vio a sus ovejas que estaban dispersas como aquellas que no tenían pastor. Y ese mismo dolor que estaba en el corazón de Jesús debe estar en el corazón de todos aquellos que estamos de una u otra manera llevando las buenas nuevas de salvación y ayudando para que el cuerpo de Cristo se revitalice y siga hacia adelante. Ser compasivo debe ser una de las virtudes cristianas que nos debe acompañar en todo momento. Nuestro orgullo, nuestra soberbia a veces no nos permite que la compasión del Señor se siga manifestando a través de nuestras vidas. Cuando vemos un conflicto en nuestras iglesias, muchas veces en alguna congregación queremos sacar provecho para nuestra congregación y eso no está bien. O a veces en nuestra propia iglesia pensamos y juzgamos apresuradamente a las personas y no estamos para eso. Aquí Pablo nos da un gran ejemplo, un ejemplo vivencial de cómo ayudar a que los hermanos puedan perdonarse, de cómo ayudarnos a nosotros también a liberar perdón, así como Cristo nos perdonó. Pablo hace una apelación al amor cristiano. Mis hermanos, esto no es fácil, restaurar relaciones rotas. A veces cuando se ha invertido tanto en otras personas, a veces cuando tú estás confiado y luego te das cuenta que las cosas no se hacen como tú las has pensado, como tú creías de acuerdo a la palabra, eso duele. Haber sido herido por las palabras y actitudes de otro es algo que pesa. Pero sabe, hermano, se requiere el tiempo y se requiere la oración, pero más que todo eso también se requiere que nuestro corazón esté lleno de ese amor ágape. El amor que aparece allí en 1 Corintios, el capítulo 13, donde Pablo dice que el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo sufre. Mis hermanos, es un amor amplio, no es nuestro amor. Nosotros amamos muchas veces con condiciones. El Señor nos ama de tal manera que nos enseña a que nosotros en todo momento podamos mirar las cosas bajo la óptica de Él.
Pablo en esta carta, que tiene un solo capítulo, el versículo 5, la inicia con acción de gracias. Él está diciendo, el versículo 4, doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Hay hombres especiales en la obra del Señor. Hermano que me escuchas, si tú sientes en tu corazón un distanciamiento con tu pastor, dale gracias a Dios por la vida de tu pastor. No hablo con los hermanos de nuestra congregación solamente, hablo con todos los hermanos. Amen a sus pastores, bendigan a sus pastores. Denle gracias a Dios, así como Pablo estaba dando gracias a Dios por la vida de Filemón. Así el Señor nos invita a orar constantemente por nuestros líderes, por las personas que están en eminencia. Es un privilegio poder hacerlo. El amor y la fe que este hombre tenía hacia el Señor Jesús y para con todos los santos motiva también a Pablo a protegerle para que por cualquier circunstancia que él esté viviendo no deje que eso vaya a hacerle vulnerable y a darle lugar al enemigo de nuestras almas. El enemigo de nuestras almas está muy interesado en que usted y yo flaqueemos, en que usted y yo guardemos rencores, en que usted y yo guardemos desavenencias en nuestro corazón. Hermanos, Dios está interesado en que usted y yo vivamos una vida limpia, santa, sin amarguras y sin resentimientos. Pablo ora para que Filemón comparta su fe y reconozca el bien que tiene por causa de Cristo. Hay cosas que frenan. Y Pablo está orando y le dice a Filemón, yo oro para que tú sigas compartiendo tu fe y para que te des cuenta todo lo que el Señor ha hecho con tu vida. ¿Tú lo has hecho, hermano? ¿Tú has seguido ministrando en el nombre del Señor dentro de tu congregación? ¿Has seguido afuera compartiendo tu fe y has reconocido todos los días el bien que recibimos del Señor? Esos amigos como Pablo que van donde uno necesita que se llegue con una palabra directa, oportuna, con una palabra que nos ayuda a levantar y muchas veces nos hace ver en qué estamos fallando. Esa es la clase de personas que el Señor quiere que nosotros tengamos, hombres transparentes y claros en toda nuestra manera de hablar, de hacer las cosas, de vivir la vida cristiana. Nos hemos quedado a veces nomás con el evangelio de salvación. Recibimos a Cristo, somos salvos, pero es el evangelio del reino, es decir, fuimos rescatados de una vana manera de vivir para empezar a vivir de acuerdo a los principios del reino de los cielos. Pablo hace una apelación al carácter cristiano, una apelación al hombre que está al frente de una congregación para que muestre su carácter cristiano y confía que Filemón ha crecido en la gracia del Señor. Él confía que Filemón no es un hombre que se ha quedado allí mirando siempre lo mismo, sino que él está proyectándose, avanzando. Y cuando usted y yo decidimos proyectarnos y avanzarnos, vamos a enfrentar dificultades, vamos a tener situaciones difíciles. Pero recordemos que el que empezó en nosotros la buena obra la llevará hasta el fin. Y que todas las cosas nos están ayudando a bien a quien amamos al Señor. Por eso, mi hermano, preocúpate por crecer en carácter. A veces nos preocupamos por otras cosas, nos preocupamos por situaciones que nos cargan más. Yo creo que el Señor quiere y está formando un pueblo porque su venida se acerca. Y el propósito del Señor es que tú y yo muramos a nosotros mismos, y cuando vamos muriendo a nosotros mismos, la persona de Jesucristo va creciendo más y más en nuestras vidas. Y sabes que una de las cosas que Dios utiliza para ayudarnos a morir a nuestro yo, a nuestro ego, es este tipo de situaciones que a veces se enfrentan, como la que Filemón estaba enfrentando con un esclavo que se había ido de su lado. Filemón ha mostrado su amor, su consolación y el gozo
a sus colaboradores. Era un hombre que transmitía la presencia del Señor. Era un hombre amado y que amaba. Cuando tú das amor, recibes amor. Cuando tú das aprecio, muchas veces recibes aprecio. No quiere decir que todo el mundo nos corresponda de la misma manera, pero en su mayoría la gente va dándose cuenta, y quizás por tu mente en este momento viene algún hermano de tu congregación al cual tú amas profundamente porque en un momento determinado te ayudó a salir de un pecado, o le diste a él una situación, viviste una situación donde esa persona estuvo a tu lado, te consoló, te ayudó o te confrontó para que tú también pudieras sanar. El enemigo quiere que tú y yo demos un paso atrás. No lo des. Dios te llamó para ser más que vencedor. Pablo le dice a Filemón, así como se han confrontado a otros creyentes, quiero que tú, y así como tú has confortado a otros, también quiero que tú, y parece insinuarle, trates a Onésimo bien y le perdones. El hecho de perdonarle mostraría a una congregación que tiene los ojos puestos en Jesús y en sus líderes cómo este hombre estaba creciendo en la fe. Este era un problema social, porque en la época en que Pablo vive y está escribiendo esta carta, habían más esclavos que gente libre. Y Onésimo se ha dado cuenta que aunque él estaba disfrutando de una libertad siendo un fugitivo, en su corazón habían cosas que no estaban bien y que necesitaba arreglarlas, habían prisiones en su alma. Y no hay una cosa más difícil que estar una persona debiéndole algo, no solo económico, sino moral, alguna situación, algún distanciamiento a algún hermano de la iglesia o alguna persona que antes de nosotros venir a Jesucristo tuvimos alguna diferencia, nunca la arreglamos, y quizás se acuesta usted, duerme pensando en la persona, y hasta que usted no arregle ese asunto, usted no va a tener la paz. Onésimo se ha dado cuenta que aunque él empezó y estaba huyendo de este varón que era su amo, ahora él tiene un problema mayor porque él tiene a Cristo, pero el Espíritu Santo le está redarguyendo. Y la iglesia necesita ser redarguida por el Espíritu Santo. ¿Cuántas divisiones se pudieron haber evitado? ¿Cuánta gente desleal en las congregaciones? ¿Cuánta gente hablando lo que no debe hablar? Y después viene la carga espiritual y después queremos tener una iglesia llena de poder. Mi hermano, la doblez no hace parte de lo que el Espíritu Santo de Dios nos está enseñando a nosotros como iglesia. Dios quiere que tú y yo tengamos una vida limpia y transparente, y que si hay alguna desaveniencia la arreglemos de la manera más oportuna, más inmediata, y que no demos largo, y que si tú como hombre de Dios, si tú como un ministro o como un líder o como un hermano simple en la iglesia, como deberíamos vernos todos como las ovejas del Señor, vemos que hay diferencias entre dos personas, nosotros nos acerquemos como amigos y restauremos. Pongamos nuestra parte para que las personas puedan salir adelante. Recordemos que Cristo nos ha amado, amó al ofensor y amó al ofendido, y amó al que interviene para ayudar los conflictos. Pablo quiere que Filemón se dé cuenta que ha perdido un esclavo, pero ha ganado un hermano en la fe. Y como ha ganado un hermano en la fe, él quiere que se dé cuenta que las cosas ahora cambian. Mis hermanos, en segundo lugar, esta carta nos enseña el valor de cada persona. Hay tres personajes: Pablo, Filemón y Onésimo. Miremos primero al apóstol Pablo. El valor que tiene Pablo.
Pablo pudo haber hecho uso de su autoridad apostólica. El versículo 8 nos dice a nosotros: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Escucha eso, mandarte. Pablo no quiere mandar a Filemón a hacer lo que el Espíritu Santo le ha estado indicando seguramente, o lo que él muchas veces ha pensado. Pablo está ayudando a su amigo, mi hermano mío. Él le dice en el versículo 9: más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Fíjate que Pablo no se considera un prisionero de Nerón. Pablo se considera prisionero de aquel que lo llamó, del Señor Jesús, porque él está preso no porque hubiese hecho algo delictivo, sino por la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora Pablo trata con toda la sabiduría este problema de la esclavitud en Roma. Esto estaba arraigado, mi hermano, y la única forma de poder abolir la esclavitud es con el mensaje de Jesucristo, con el mensaje del reino, con lo que el Señor le ha dado a la iglesia, para que en la tierra todas las culturas puedan ser bendecidas y transformadas. Todos los pensamientos erróneos, todas las cosas que llevan al hombre a vivir en esclavitud y a tener a la gente atada a una serie de ideologías y a una serie de discriminaciones, caiga por el poder de Dios, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A Pablo le preocupaba, como debe preocuparnos a muchos de nosotros, por no decir que a todos, la buena conducta de los creyentes. ¿Cómo tratamos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo pensamos? ¿Nuestro pensamiento va acorde a la palabra del Señor para tratar así a nuestra esposa, al esposo, a los hijos, a las personas con las cuales tú te relacionas, trabajas? En la iglesia, ¿cómo tratas al hermano que tiene, al que no tiene, al que va, al que no va, al que habla de ti, al que no habla? Mis hermanos, Pablo está haciendo uso de algo maravilloso, y es que cuando los años pasan, nuestro cabello empieza a emblanquecer y entramos en la etapa de ser ya ancianos o personas de edad. Hay una sabiduría que viene de parte de Dios. Hermanos, amigos, la vida es corta. ¿Por qué perder tiempo de nuestra vida en cosas que no edifican? ¿Por qué mirar de soslayo a aquel que podemos mirar de frente y expresarle nuestro amor? ¿Por qué esperar a llegar a una cama muchas veces, a tener una enfermedad terminal, para empezar a reflexionar y darnos cuenta de muchas cosas que no debimos haber hecho? De muchas personas con las que nosotros pudimos tener buenas relaciones y no lo hicimos porque nuestro orgullo, nuestra manera de mirar las cosas no nos lo permitieron. Levantamos murallas, levantamos muros que nos dejaban a nosotros aislados y aislábamos a mucha gente. ¿Sabes? Cuando el Señor nos llame, nosotros deberíamos ir ante la presencia del Señor con esa conciencia tranquila. A veces no nos atrevemos a abrazar a alguna persona porque hemos escuchado alguna cosa de ella, o porque recordamos que dijo algo de nosotros o hizo algo. Y yo creo que este es el tiempo que el Señor está usando para que la iglesia esté fuertemente unida, estrechamente relacionada, sin ningún tipo de barreras, y que aprendamos a mirarnos a los ojos y hacer las cosas de acuerdo al manual de vida que tenemos, que es la palabra de Dios. ¿Por qué te vas a secar en tu vida espiritual y emocional? Cuando Cristo a todos nos ve igual, y Pablo está diciendo: yo anciano, te estoy haciendo una súplica apasionada a favor de Onésimo. ¿Y sabes por qué utiliza esto? Porque Pablo sabe que su condición es muy difícil, pero Pablo también sabe que hay cosas que en la vida no valen la pena que nosotros las tengamos allí.
Suelta en las manos del Señor y suelta de tu vida aquellas diferencias que pueden hacer que pierdas muchas bendiciones, y acércate confiadamente al Señor. Y cuando yo empiezo a mirar a mi hermano a los ojos, cuando yo empiezo a arreglar las cosas, cuando yo acepto lo que otra persona me aconseja, porque quizás usted me está oyendo hoy a mí, pero cuánta palabra ha llegado a tu vida, cuántas cosas Dios te ha dicho a través de otras personas incluso, y tú las has dejado en vano, no las has tenido en cuenta, y Dios te está hablando, Dios te está diciendo constantemente. ¿Sabes por qué, hermano mío, hermana mía? Porque el Señor, amigo, el Señor quiere que usted y yo vivamos en paz, que procuremos la paz, que nos amemos los unos a los otros. Pablo expresa el anhelo de Cristo, de Él, para que haya una genuina reconciliación en el cuerpo de Jesucristo. Miramos el valor de Onésimo. Onésimo significa útil. Mira, Pablo lo evangeliza o escucha a Pablo, recibe a Cristo, y Pablo inicia un proceso de discipulado que en esa época era más relacional con la Escritura. Pablo ahonda en la vida de este varón, le enseña a manejar esos conflictos. Pablo no se sienta a darle la razón en todo. Pablo le dice: mira, Onésimo, puede ser que en un momento determinado tú, cansado de ser un esclavo, cansado a veces de algunas condiciones de trabajo por las cuales en tu situación de esclavo te eran necesarias hacer, ahora que eres un hermano en Cristo, las cosas cambian. Tú no puedes moverte como se mueve el mundo. La gente está en una oferta y demanda muchas veces. No hagas eso. Onésimo, no puedes actuar de esta manera. Este hombre pertenecía al estrato más bajo de la sociedad romana. Mi hermano querido, eran los que tenían un lebrillo o una vasija en la puerta de la casa de su amo, muchos de los esclavos asignados para esas tareas, que cuando llegaba algún visitante de su amo, ellos tenían que lavar los pies de ese visitante, de esa persona que llegaba a la casa de su amo. Y el ser devuelto al amo le exponía al más cruel trato y al trabajo más pesado. Podía ser azotado. Y Pablo le está aconsejando y le dice: sométete a Filemón. Tremendo. Es tanto el valor que ve Pablo en Onésimo que le dice a Filemón: tú pues recíbele como a mí mismo. Algunos escritores, algunos que han investigado acerca de esta carta personal, dicen que Pablo anhelaba volver a tenerle allí. ¿Sabes, hermanos? Es el tiempo donde Pablo dice: en otro tiempo este hombre te fue inútil, pero a ti y a mí ahora nos es útil. Y sabes que hay una cosa muy importante: hay personas que en un momento de su vida parece que no pueden ser útiles en nada, pero crecen, son tratados por el Señor, son orientados por buenos pastores o por buenos mentores, y pueden llegar a ser muy útiles en las manos del Señor. Qué tremenda lección la que está dándole Pablo a Filemón y a todos nosotros, hermanos. No podemos menospreciar a nadie. Todas las personas tienen una valía impresionante en la mano del Señor. Creemos que el corazón de Filemón se conmovió profundamente al darse cuenta que quién había sido Onésimo para Pablo. Cuando él escucha que su maestro le está diciendo: mira, Filemón, este hombre en un tiempo quizás te molestó, te hizo algún daño, pero yo quiero decirte ahora, en este tiempo, te va a ser muy útil a ti y a mí. Y al parecer Pablo insinúa que le gustaría quedarse con el servicio de este hombre, con la ayuda de este hombre en el ministerio. Oye, hermano, ¿cuánta falta hace tener hombres leales, fieles al Señor y a los pastores y a los líderes al lado para poder seguir hacia adelante? Y Pablo quiere tenerle, pero no por obligación, sino por amor. Pablo le recuerda que Onésimo
es de gran valía a Filemón. Mis hermanos, si él era antes tu esclavo, ahora es tu hermano. Si él era antes una persona que estaba atada, ahora siendo libre, restaurada, es tu hermano. Si antes atado sin Cristo no era sino un problema para ti, ahora es una bendición. ¿Saben, mis queridos? En tercer lugar, del versículo 17 al 25, escuchemos lo que Pablo le dice aquí a Filemón. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. ¿Sabes? Es una reconciliación gozosa. Y el Señor desea esto. Esta carta, mis queridos hermanos, es una carta que usted y yo debemos estudiarla detenidamente, a solas, en oración, tomar cada detalle, cada experiencia, ahondar aún más de lo que hoy hemos podido tocar dentro de esta enseñanza. No sé cuántas situaciones tú y yo necesitamos mirar y arreglar. No sé cuántos momentos tú has vivido y te has experimentado en una soledad donde te has aislado por algo que te han hecho. Mira, Filemón iba a disfrutar de la restauración, de la reconciliación con el que en una época fue su esclavo, pero que ahora es un hombre que está libre de las cadenas internas porque ha sido liberado espiritualmente por el poder del Señor Jesucristo, pero también es un hombre con el que ha tenido y va a tener una reconciliación gozosa, y ahora ya no es el esclavo que le estaba actuando de una manera obediente en la forma obligada en que le tocaba, sino que ahora es un hombre que le va a obedecer con gozo, porque va a obedecer a Filemón por ser el pastor de la congregación, pero va a servirle como quien sirve a Cristo. Tremendo, ¿no? En Cristo podemos vencer cualquier situación que nos impida tener comunión con Él y los unos con los otros. Porque si tú y yo no tenemos comunión y guardamos cosas contra las personas, nuestra oración es detenida. Si tú no eres transparente en lo que haces y no confundas prudencia con transparencia, es que yo soy transparente pero soy prudente. No, las cosas se dicen, se hablan, se tratan, se llegan al fondo y se sanan. Porque no podemos seguir haciendo las cosas a nuestra manera. Al parecer Onésimo le había hurtado algo a Filemón y Pablo le pide que esa deuda sea puesta a su cuenta. Y ¿sabes cómo lo dice? De mi firma, de mi mano te lo estoy diciendo. Si algo él te debe, ponlo a mi cuenta, por no decirte que tú también te me debes. Tremendo. Es lo que se llama reconciliación, pero también restitución. Porque tú no puedes venir y decir perdóname o intervenir nosotros, no, perdónalo. No, vamos a hacer las cosas como deben ser hechas. Pablo es un amigo que restaura. Restaura las relaciones de Filemón con Onésimo. Se preocupa por cada una de las congregaciones donde él estuvo y aún por aquellas donde no estuvo. Es una maravillosa obra que el Espíritu Santo hace a través de la vida de este hombre. Hermanos, nunca debemos prestarnos para distanciar a la gente, para sembrar cizaña entre los hermanos. Estamos llamados a frenar toda levadura
que se levante en medio del cuerpo de Jesucristo. Nunca aceptes que te hablen mal de un líder o pastor. Y si hay una situación que hay que arreglarla, siéntese y háblela, arréglela en el nombre de Jesucristo, para que tengas libertad, para que no seas un esclavo huyendo todo el tiempo de aquel que en un momento determinado te sirvió, o de aquel que fue un amo en un momento como en el caso que estamos tratando, sino que siempre sea un instrumento de paz, de conciliación, para que las cosas se hagan como el Señor quiere que se hagan, en paz y en bendición. Es un deseo cumplido. Y Pablo espera salir de prisión y le dice a Filemón: prepárame alojamiento. Pablo no conocía la iglesia de Colosa, pero le está escribiendo también una carta, no solamente a Filemón, sino a la iglesia. Y su deseo es: en el momento en que yo quede libre, voy a ir a visitarlos. Mis hermanos, la conclusión de esta carta es que Pablo saluda a todos sus colaboradores y envía saludos y bendiciones a ellos. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Concluimos haciendo la invitación para revisar nuestras vidas delante del Espíritu del Señor, y haciéndolo si hay algo que debemos hablar con algún hermano, con algún líder, con algún pastor, o si vemos alguna situación en la cual podamos mediar, hacerlo sin el temor que los hombres a veces puedan infundir en una situación, y siendo un instrumento de restauración. Pablo, un amigo que restaura. Que Dios les bendiga y que Dios nos siga ayudando. Quiero invitarle para que oremos por la iglesia, para que Dios siga usando tu vida y mi vida, y para que el Señor nos permita ser esos instrumentos maravillosos, esos Pablos que, como un hombre que tenía buenas relaciones, que era un hombre claridoso en sus cosas, un hombre que confrontaba, ayudaba también a la iglesia del Señor. Padre, gracias te damos en este día. Gracias por el amor y la misericordia tuya. Gracias, Padre, por cada persona que me escucha, por aquellos que van en momentos difíciles de su vida, por aquellos que tienen situaciones con otras personas por arreglar. Gracias, Señor, porque sé que tu Espíritu Santo va a obrar poderosamente. Levanta muchas personas que con la guianza tuya puedan ser amigos que ayuden a restaurar no solo la vida de una persona, sino también las relaciones entre personas cuando sea necesario. Ayúdanos a ser instrumentos de renovación. Esos instrumentos que, llenos del Espíritu Santo, podemos ayudar para que la iglesia del Señor, para que el cuerpo de Jesucristo se mantenga y pueda seguir hacia adelante unido como lo que somos para ti, una sola iglesia. Gracias, Señor, por cada amigo, cada persona que nos ha escuchado. Te bendecimos y te damos gracias, Señor, por esas personas. Amigo que me escuchas, si tú hoy deseas aceptar a Jesús y restaurar tu vida, renovar tu vida, empezar una vida nueva en la presencia del Señor, ora conmigo y dile: Señor Jesús, en este día te acepto como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por cada uno de mis pecados y te pido que a partir de hoy me ayudes a vivir la vida de acuerdo a lo que tu palabra enseña. Señor, si hay algo que deba restaurar, ayúdame a hacerlo. Te bendecimos, te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les guarde.